expresa de repente, inminente. Eso es lo que se refiere a la palabra en el griego. De repente o inminente, no se refiere de rapidez. Claro, a estas alturas, hermanos, creemos nosotros más que estamos más cerca de la venida de Cristo porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, hermanos, no habla de rapidez, sino de que es inminente. Y claro, eso tiene mucho que ver, ya ahora armoniza los textos cuando leemos que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo viene el ladrón, porque si lo supiéramos, dice la palabra de Dios, que entonces estuviéramos preparados. Pero por lo tanto el Señor nos invita a estar alertas, a estar preparados, porque Él viene pronto, de repente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto, hermanos, lo vuelve a repetir el Señor texto más adelante. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Hermanos, imaginémonos si el Señor hubiera puesto una fecha. Suponiendo, hermanos, que viene en un año el Señor. La carne es la carne. Y muchos podemos tomar la decisión de ausentarnos ese año y quizá prepararnos una semana antes de que venga el Señor. Y ahora nos podemos pensar, ¿eso le agradaría al Señor? ¿Eso se ve genuino? No. El Señor quiere un amor incondicional porque así el Señor nos lo dio. Y el amor incondicional es genuino. No hay que estar rogando. El Señor quiere las cosas, hermanos, que lo hagamos de buena voluntad. Porque más adelante el Señor dice, el que quiera, que venga y beba gratuitamente. Eso habla, hermanos, de que el Señor quiere un amor genuino de nosotros. Y el amor genuino con respecto a la venida de Cristo, ¿cómo se manifestaría? Que estemos preparados. Entonces, si el Señor hubiera puesto fecha, todos, la mayoría, hubiéramos tomado una actitud así. Alejarnos del Señor un momento, un tiempo, y ya cuando venga el Señor nos preparamos. Y el Señor dice que hay que estar velando en todo tiempo. Entonces, en muchas partes de la Biblia con respecto a este tema, el Señor quiere que todas las generaciones, no solamente la última que somos nosotros, la generación del apóstol Pablo, la generación de la Edad Media, de los tiempos en el cual la iglesia ha estado viviendo, el Señor siempre ha querido que tenga esta expectativa, que estemos preparados porque el Señor está cerca, su venida está cerca. Entonces, hermanos, esto es una invitación no solamente a creyentes, también a todo el mundo. Pero dice la palabra de Dios que será como los tiempos de Noé. Se nos va a olvidar esto. Esperando, hermanos, que esto lo guardemos, porque el Señor dice más adelante, he aquí vengo pronto. Bienaventurado, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y cuando en el original dice la palabra de Dios guarda, no es que nada más lo leí hoy y sello el libro y a ver si cuando me acuerdo. La palabra ahí guardar se refiere a poner en práctica. Y en el capítulo 1 el Señor hace mención de esto. Y aquí es donde se vuelve a repetir esto. El Señor dice, guarda las palabras de este libro. Ponlo en práctica, obedece. Y ese es el propósito de Apocalipsis. Apocalipsis, hermano, es un libro en el cual para muchos puede causar miedo. Pero este miedo, hermano, no es para alejarnos del Señor. Es para tener temor y reverencia a Dios y saber que Dios se complace en que nosotros obedezcamos. ¿Por qué? Porque el Señor, bienaventurado, el que guarda estas palabras, porque, hermano,
todas estas cosas que van a suceder no va a ocurrir a la iglesia. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 que seremos librados de la ira venidera. Hoy en día muchos piensan que vamos a tener encima las 7 trompetas, las 7 copas, y la Biblia hace mención mucho de que el Señor nos va a guardar de todas esas cosas. Entonces eso debe producir en nosotros una obediencia hacia Dios. Si el Señor nos va a librar de todas esas espantosas cosas, es por amor que Él lo hace. El Señor no viene a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Hoy en día muchos piensan que Dios es injusto, Dios castiga a los inocentes, cuando hermanos dice el Señor que no hay justo y no hay quien haga lo bueno. El hombre a veces no entiende esto de que el hombre no es bueno. Dice la palabra del Señor que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hoy muchos se excusan de que yo puedo ir al cielo, las cosas me van a ir bien porque soy bueno. Cuando la Biblia dice que no hay. Entonces, hermanos, esto es un llamamiento que hace el Señor también a todo el mundo. La invitación siempre ha sido a todo el mundo. Y el Señor ahorita nos invita a guardar las profecías, las palabras de este libro, a ponerlas en práctica. Entonces, hermanos, más adelante el Señor dice en el versículo 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. El apóstol Juan tuvo la gran dicha de recibir estas revelaciones sorprendentes. Y pongamos en el lugar de Juan, porque aquí, hermanos, podemos decir por qué hizo esto Juan. Juan acaba de ver en esos momentos estas maravillosas cosas, haber quedado asombrado, aterrado quizás de lo que va a suceder. Y estas cosas a veces, hermanos, incluso el apóstol Juan se confundió. Algunas cosas quizás no las entendió. Y bienaventurados nosotros, hermanos, que podemos entender ya algunas cosas. Daniel habla de que los entendidos resplandecerá el entendimiento en estos tiempos, hermanos. Tenemos la dicha de ver cosas que los apóstoles no vieron. Entonces, hermanos, el apóstol Juan aquí va a hacer una acción que nos va a dar también una lección a todos nosotros. El apóstol Juan entonces aquí estaba en un escenario sorprendente y hace algo indebido. Pero debemos entender, hermanos, que a veces tanto conocimiento nos puede hasta desviar de la verdadera adoración a Dios. Hay muchos incrédulos que saben bastante de Apocalipsis. Me tocó ver en lo personal un familiar que sabía mucho acerca de los 2 testigos, pero desafortunadamente no se congrega, no se ha arrepentido. ¿Y de qué le sirve saber eso? Y el apóstol aquí, Juan, se confundió en la adoración a Dios por tanto conocimiento. Esto es una advertencia para todos nosotros. El saber mucho tampoco es garantía de que alguien sea un verdadero hijo de Dios. Hoy en día hay teólogos ateos. Quieren saber Biblia para refutarla. Y eso no es, hermano, correcto. Entonces dice el versículo 8: y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Hermano, ningún ser tiene el honor de recibir esto. Y dice el 9: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo
de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hoy en día muchos falsos maestros quieren recibir adoración. Títulos, primer lugar en la iglesia, cuando la cabeza es Cristo. Tuvimos un hermoso estudio, hermanos, con respecto a solo Dios la gloria. Esperando, hermanos, que eso siempre lo recordemos. Hoy en día muchas iglesias se han apartado de Él y no dan la gloria a Dios, solamente a Él. Hoy en día lo que se busca es alimentar el ego del hombre, el positivismo, el humanismo, cosas que alimentan la carne del hombre, la gloria del hombre, la vanidad del hombre. Y eso está por lejos, hermanos, de ser la verdadera adoración a Dios. Y esto, hermanos, es una lección fascinante para nosotros. Y uno puede pensar, ciertamente la Biblia dice que los ángeles son superiores a nosotros, pero en la adoración, hermanos, somos iguales. Somos consiervos porque el Señor así lo ha ordenado. Entonces, hermanos, cuando leamos en la Biblia pasajes, yo en lo personal a veces me confundía cuando decía el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento y había hombres, hijos de Dios, que se postraban ante ellos. Pareciera que hubiera contradicción en la Biblia. Pero, hermanos, recordemos que eso es una teofanía de Jesucristo. Porque no es lo mismo un ángel que el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso Jacob, Abraham, Moisés, Josué, muchos profetas y siervos de Dios se llegaron a postrar ante alguien que no es identificado, pareciera como Dios, pero era Dios. Entonces, hermanos, el honor siempre debe ser a Dios. La humillación, la sumisión debe ser siempre a Dios. Y el primer lugar en la adoración debe ser Dios. Entonces, por eso el ángel recalca, adora a Dios, solamente a Él. Y algo hermoso, hermanos, siempre vuelve a recalcar el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y vuelvo, hermanos, a denotar la palabra aquí, sellar. El sentido aquí que se está dando en el original es no ignores este libro. Muchas veces, hermanos, podemos simplemente leerlo, pero hay que estudiarlo. No es leer por leer, sino también estudiar este hermoso libro. Claro, hermanos, siempre la advertencia, el consejo que se nos dan es que para leer Apocalipsis hay que leer la Biblia toda. Hoy en día muchos se salen de doctrinas, aíslan pasajes de la Biblia porque solamente leen un libro. Muchas veces se nos ha recomendado, pastores, de que antes de leer el libro de Apocalipsis hay que leer otro libro profético, Daniel, Zacarías, las profecías que vienen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para poder entender los tiempos que estamos viviendo y que sucederán las cosas. Pero, hermanos, no debe ser excusa o no debe ser impedimento que a veces quizás nuestro conocimiento no sea amplio en profecía. Entonces, hermanos, la motivación para nosotros siempre debe ser no ignorar este libro. No es exclusivo, privado para ciertas personas, porque la enseñanza es para todos nosotros. Apocalipsis es una gran bendición, hermanos. No solamente porque sabemos del futuro, porque, hermanos, el propósito, si podemos decir, de qué trata Apocalipsis es
hermanos, de la consumación del plan de Jesucristo. Queremos entender, hermanos, lo que hace Dios y cómo terminará todo esto en Apocalipsis. Pero si no conocemos el plan de Dios, no podemos entender cómo va a terminar. Si no vemos el inicio, no podemos ir a la conclusión. Entonces eso, hermano, es algo que debe de ser en nosotros hincapié de cómo saber estudiar. No es fácil leer este libro. No se termina de entender este libro. Pero no por eso yo lo voy a ignorar. Entonces el Señor dice, no selles, no ignores la palabra de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces nos va a ayudar este libro a entender estos tiempos, a tener más temor de Dios, más reverencia y, como en la pregunta, si estamos preparados. Ahora a veces, hermanos, nos preocupamos a veces por los demás, y esto es bueno, y esto es lo que le agrada al Señor. Pero tanta preocupación, hermanos, puede acarrear problemas personales. Y esto es algo que el Señor, hermano, siempre nos ayuda a cómo saber lidiar estos problemas. Vamos a primero, hermanos, ver cómo está adentro. Suponiendo, hermanos, que hoy en día estamos hablando de un tema importante y queremos poner en práctica toda la iglesia. Pero la iglesia, hermano, por la dureza de nuestro corazón no hacemos caso. Hay hermanos que, o nosotros nos podemos desesperar de que porque a veces el hermano no hace caso. ¿Por qué no persevera? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no lee? O también el mundo. ¿Por qué no se da cuenta de que eso es malo? Eso, hermano, a veces puede acarrear en nosotros preocupación o producir impaciencia. Y eso, hermano, es algo que también debemos nosotros analizar de qué manera podemos nosotros incluso dar dolores de cabeza a nuestros hermanos líderes. Pero algo que el Señor hace mención es que todo es personal. Es bueno preocuparse por los demás, pero a veces, hermanos, nos podemos descuidar nuestra vida personal por los demás. Y el Señor hace hincapié en este versículo número 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Quiero leerles, hermanos, un comentario con respecto a un pastor llamado Leonard Lavengel, que comenta acerca de este texto. Dice: olvida a tus amigos. Si ellos quieren ser raquíticos espiritualmente, entonces que lo sean. Pero a ti, aparta tiempo para ser santo. Esa es la pregunta para nosotros. Dice el Señor que no seamos como el profano Esaú. La palabra profano es aquel, hermano, que no tiene una vida o una parte de su vida consagrada al Señor. Y cuando nosotros consagramos algo al Señor es que apartamos, santificamos una parte al Señor. ¿Hemos consagrado, apartado tiempo para el Señor? Esa es la pregunta. Porque entonces seríamos como Esaú, que no solamente el Señor dijo que era profano, sino que fornicario. Entonces esa es la pregunta, hermanos, para nosotros personalmente. Porque si no, entonces, ¿qué más queda, hermanos? ¿Cómo podemos convencer a alguien? Ya le hemos expuesto la palabra del Señor. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que
La Biblia tiene el poder de transformar. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y así como el mundo fue constituido por la palabra de Dios, hermanos, porque no, hermanos, no fue algo que el Señor manipulara, sino dice que, y el Señor dijo, hágase la luz. Con el solo poder del Señor, hermanos, tiene ahí, hermanos, de que mucho entender qué es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tuvo poder para crear todo el universo, entonces, hermanos, no nos maravillemos qué puede hacer en nosotros. Pero también veremos, hermanos, que el Señor respeta nuestra voluntad. Y nosotros, hermanos, debemos entender esa voluntad a veces de algunos hermanos que desafortunadamente tienen esta posición de ser injusto, de ser inmundo, de no ser santo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que siga así todavía. Porque dice el Señor luego en el 12, vuelve a repetir, y aquí yo vengo pronto. No hay, hermanos, tiempo ya. No hay tiempo que perder, porque el Señor viene pronto. Muchas veces nos podemos preguntar si tantas protestas pueden hacer cambiar el mundo. La respuesta es no. Muchas veces nos tachan de que somos negativos, pero es que nuestra esperanza no está en el hombre. Yo creo que sí va a cambiar el mundo, pero en el primero. El mundo, eso es negativo en esa parte, porque no cree eso. El mundo tiene la esperanza de que el propio hombre puede cambiar las cosas, que se acabará la corrupción, eso es mentira, el mundo va de mal en peor. Entonces no debemos perder el tiempo en cosas, hermanos, que a veces la gente puede pensar que eso puede cambiar el mundo. Y el Señor dice, no hay tiempo. El que es injusto que siga todavía, porque no hay tiempo. Claro, no está a expensa, hermanos, de que nosotros, hay personas que luchan a favor de la justicia, de la vida, pero hermanos, eso el mundo no lo va a hacer cambiar más que veremos más adelante que será el evangelismo personal. Hablar del evangelio, hermano, un contacto personal es eficiente. Más adelante tocaré este punto, hermano, en el cual se nos puede olvidar a nosotros mismos que eso debemos nosotros practicar. Porque ese es el sentir y el espíritu de la iglesia. Pero, hermanos, no perdamos el tiempo en cosas que pensábamos que podemos cambiar el mundo de esa manera. No hay tiempo. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No solamente, hermanos, tenemos la bendición de ser salvos, que no lo merecemos, sino también el Señor nos da regalos. Pero estos regalos vienen, hermanos, condicionados. ¿Cuál es la condición? Para recompensar a cada uno según sea su obra. No hice nada, no recibo nada. Hice algo, el Señor lo dará conforme a su sabiduría. Y bienaventurado para cada uno de nosotros si recibimos algo. Entonces, hermano, este es siempre el hincapié que hace la palabra del Señor. El Señor es tan generoso en su misericordia que nos da premios. Son premios que no se van a corromper, el orín no lo va a echar a perder, ni la polilla. Son cosas, hermanos, físicas que van a existir también. Porque aquí, antes de este capítulo, hermanos, se nos habla de la Nueva Jerusalén. Físicamente. Se habla de piedras preciosas que existen, de una estructura, hermano, que nosotros podemos entender porque esto, hermano, es así como el Señor nos ha revelado. Todo eso es cierto, son palabras fieles y verdaderas, pero el Señor hace hincapié en que no se nos olvide que Él está cerca, que estemos preparados. Y igual lo mismo. ¿Cuál debe ser la motivación principal, hermanos, de por qué
nosotros debemos estar preparados. Podemos decir, pues no quiero quedar sin premio, no quiero tener vergüenza. Pero una de las cosas que debemos siempre, hermanos, recordar, ¿por qué debemos estar preparados? Es conocer quién es Dios. Si no conocemos quién es Dios, se nos va a olvidar que el Señor no le agrada nuestras acciones cuando nosotros fallamos. El Señor es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Eso debe producir en nosotros reverencia hacia Él. Pero se nos puede, hermanos, olvidar de quién es Dios. Por eso en el versículo 13 recalca el Señor: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Uno se preguntará por qué el Señor vuelve a repetir esto. Porque se ha hablado en estos versículos anteriores de recordar que está cerca, preparados, que el Señor tiene recompensas, que el Señor nos invita a vivir en santidad. ¿Pero por qué? Porque recordemos, hermanos, quién es Dios, qué hizo por mí y por todo el mundo. Si yo recuerdo eso, hermanos, eso motiva a seguir perseverando en la obra del Señor, perseverando en mi vida espiritual, ayudar a los demás, porque vamos entendiendo, hermanos, el carácter de Dios. Si alguien no comprende, hermanos, el carácter de Dios, no puede venir a Él. ¿Cómo puedo yo entender que Él es mi Salvador si yo no tengo necesidad de Él? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué soy lo que soy? Si yo no entiendo, hermanos, nosotros cómo estamos, entonces por eso podemos tener una vista corta de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Nuestra fidelidad hacia Él. Porque a veces, hermanos, dice un proverbio que el consejo en el hombre es como el abismo, pero el entendido lo alcanzará. Es difícil, hermanos, aceptar un consejo, pero a pocas palabras, hermanos, el buen entendido la recibe. Claro, hermanos, el Señor nos invita muchas veces a estar insistiendo, pero eso, hermanos, no debe causar descuido o preocupación extrema en nosotros para poder nosotros estar bien con Dios. Porque ¿qué dice el Señor? El que es injusto, que siga siendo injusto todavía. No le interesa, no quiere que la palabra de Dios haga efecto en él, que siga entonces así todavía. No queda más que hacer. La palabra de Dios es lo suficiente para poder hacer eso. Pero si el hombre no quiere, el Señor respeta eso. Y vuelve a decir en el versículo 14 otra gran advertencia para nosotros. Aquí va a haber un gran contraste entre un creyente y un incrédulo. El versículo 14 habla de un creyente. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay que hacer también hincapié, hermano, que este texto muchos lo utilizan de que dicen que la salvación es por obras. Porque si lavas tu ropa es una obra. Y dice que tienes derecho. Cuando la Biblia muchas veces habla de que no es por obra. Quiero recalcar esto, hermanos, porque se puede malinterpretar. Muchos lo han usado este texto de que la salvación es por obra. Y más que porque es de los últimos versículos de la Biblia. Y no es así. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis que los creyentes van a tener ropas blancas o lavan su ropa, habla de dos cosas: justicia y santidad. Dice la Biblia que todos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay justicia en nosotros ni hay santidad por sí solo. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo nosotros somos justos?
por fe. ¿Y cómo es la fe, hermanos? Creer. Entonces nosotros no somos justos por obra, somos justificados por fe. Y esta justicia viene de Jesucristo. Todo lo que el Señor hizo en la cruz pagó nuestras deudas. Él se hizo pecado, se hizo ofrenda por nosotros por pecado, para tener reconciliación con Dios. Debemos entender, hermanos, que antes de aceptar al Señor somos injustos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron injustos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3. Ese es el carácter de todo ser humano. Yo lo fui, cada uno de nosotros lo fuimos, y aquel que no ha aceptado al Señor lo sigue siendo. Pero el Señor sigue invitando: bienaventurados los que lavan su ropa por creer en Jesucristo. Y claro, si nosotros somos justos ante el Señor nos ayuda a ser santos. Porque es el Espíritu Santo que produce en nosotros la santidad. La santidad es apartarse de todo lo que es el mundo, la carne y lo que es la influencia demoníaca. Eso, hermano, si ya lo tenemos, el incrédulo no lo hace. Entonces, hermanos, esto es una invitación a vivir en santidad, a perseverar en nuestra fe, porque de esa manera, hermanos, es como seguimos lavando nuestra ropa. Y si, hermanos, hemos hecho esto en el Señor, no tenemos derecho porque nos lo ganamos, sino porque el Señor nos lo ha dado. Y el Señor nos ha dado el derecho, la recompensa, la bendición de tener, hermanos, beneficios del árbol de la vida. Y para entrar a las puertas de esa hermosa ciudad. Pero viene la advertencia. Hermanos, antes de que vengan las buenas noticias, tiene que haber malas noticias. Muchos piensan que el Evangelio es tolerar todas las cosas que hace el mundo. Eso no es amor. Debemos entender que el amor, hermano, es algo muy diferente a lo que el mundo cree. Porque el mundo cree perversidades, cree depravaciones como si fuera amor. Y eso no es el amor. Porque dice el 15, y esto es un texto muy fuerte, hermanos, para nosotros. La expresión perro, hermanos, en el Antiguo Testamento eran aquellos animales que estaban fuera de la ciudad y que estaban sucios, comían de la carroña. En otras palabras, hermanos, esto es algo, una expresión en la Biblia especial. Suena duro, pero hermano, eso nos ayuda, debe producir en nosotros realmente arrepentimiento, entender cómo estamos nosotros. ¿Dice la Biblia que yo soy así? Sí. ¿Que todo el mundo está así? Sí. Pero ahí está la bendición, hermano. Porque antes de tener ropa limpia, fui un perro. Porque dice el 15, hermano, los perros están fuera. No serán dignos. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Ahora, no solamente estos pecados, hermanos, el Señor prohíbe. Son algunos. Listas podemos hacer, hermanos, de cosas que el Señor no permitirá en el cielo. Pero también debemos entender, hermanos, por qué el Señor puso estos ejemplos. Porque en estos tiempos, hermanos, esto se tolera demasiado. El sexo, hermano, es algo que si no lo hacen, te hace falta.
porque incluye a los fornicarios y también, hermanos, en otras, aquí en Apocalipsis hace mención de los adúlteros. Esto habla de un carácter moralmente asexual inadecuado. Los hechiceros, hoy en día, la gente cree en muchas supersticiones. Empiezan a decir, no, que la religión es superstición, pero empiezan a creer cosas de, hoy en día, de horóscopo, cosas de coach motivacionales, que hablan cosas que son supersticiones. Le creen a cosas hoy en día que se lo enmascaran de otra manera y sigue siendo pecado. También habla de los homicidas. Hoy en día se está tolerando esto. Para aquellos que, hermanos, que veían en los periódicos, ver en la primera plana sangre era algo de que llamar la atención. Y hoy en día vemos en todas partes. Y eso insensibiliza la conciencia. Ya lo tenemos muerto allá en la calle, es normal. Eso es peligroso. Hoy en día se está saliendo series de esto, asesinos seriales, y romantizan a los personajes, a los protagonistas. ¿Cómo está guapo ese homicida? O sea, hoy en día, hermano, esto se está tolerando. La gente ha sido doble moral. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Los idólatras, eso hasta en creyentes puede haber, hermanos, tolerancia en nuestra vida. No es una imagen, no es una virgen. Todo aquello que ocupe en primer lugar en nuestra vida y no sea Dios es un ídolo. Y por último, lo que más se tolera, la mentira. Como si nada valiera nuestras palabras. La mentira es algo que el Señor condena. Y para aquellos que piensan de que yo soy bueno, es la pregunta, ¿alguna vez han mentido? Sí, hemos mentido. Y por un pecado no somos dignos de entrar al cielo. Porque dice el Señor que esos hermanos, esas personas no van a entrar al cielo. Claro, el creyente debemos nosotros, de eso consiste la santidad, apartarnos de esas cosas. No es fácil, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Dejar el viejo hombre, hermanos, es a través de la palabra de Dios, a través de la perseverancia. Pero todas estas cosas debemos recordar, hermanos, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si en nuestra vida, hermanos, no está procurar la santidad, hasta debemos preguntarnos si realmente hemos entendido. Porque si procuramos la santidad, entonces sí veremos al Señor. Pero todas estas cosas que describe el versículo 15 dice que no van a entrar. Y suena fuerte y será algo horrible para aquellas personas. Quedar fuera de la Nueva Jerusalén. Porque ¿qué otro lugar te queda más que el lago de fuego? Pero eso, hermanos, recordemos que el Señor no lo hace por un capricho, no lo hace para hacer sufrir a la gente. Recordemos que el Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Y debemos entender, hermanos, que el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es amor. Versículo 16, hermanos, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a los pastores, a los líderes. No, dice en las iglesias. Es para nosotros. Apocalipsis, repito, hermano,
y les motivo a leerlo, porque es para nosotros. Y el Señor vuelve a repetir lo que Él es. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Son títulos de que el Señor se identifica como el Mesías. El Mesías verdadero. Hoy en día hay falsos Mesías. Debemos entender, hermanos, cómo es Jesús. Para entender entonces el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 17, hermanos, este va dirigido a la iglesia y a todo el mundo. Este texto, hermanos, les invito a escudriñarlo siempre, porque se nos revela, hermanos, el sentir, el espíritu de la iglesia. Si la iglesia no siente esto, todo lo demás, hermanos, podemos estar mal. Podemos estar haciendo hincapié en muchas otras cosas materiales, y esto es primordial, porque es el sentir de no solamente de la iglesia, sino del Espíritu Santo, que es Dios. Porque dice el 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto, hermano, es un sentido evangelístico. A simples palabras. Debo entender, hermano, ese sentido. Me he dado la tarea, hermano, en lo personal de leer un libro. Muchas veces se nos ha recomendado que está arriba en la biblioteca para consultarlo. Yo lo tengo en lo personal físico, se llama Evangelismo Personal. El autor se llama Charles Erdin. Él hace un comentario con respecto a los beneficios que tiene el evangelismo personal en persona, a la iglesia igual. Le voy a leer un comentario, un fragmento de lo que dice en su libro. El evangelismo personal es ventajoso, porque trae nuevas personas a los servicios. La iglesia será avivada en proporción a la actividad de los miembros y del pastor. No solamente el pastor, sino los miembros. Entonces, hermanos, queremos que la iglesia sienta ese ardiente fervor por Dios. Una de las maneras del evangelismo. Queremos que la iglesia se llene de evangelismo. Y esa es una gran ventaja para todos nosotros. También para vivir en unidad, hermanos. Como iglesia, el evangelismo trae mucho a nosotros. Dice el comentario: uno de los mejores modos de evitar el descontento, la contención o la división en una iglesia es interesar a los miembros en el trabajo de ganar almas para Cristo. Los que están ocupados intensamente en este trabajo no tendrán tiempo para aquellas cosas y lamentarán profundamente que otros ocupen su tiempo en fomentar esos desórdenes. Esto es importante, hermano. Si todos nosotros nos preocupamos por los demás, entonces eso nos va a dar una gran unidad para poder trabajar en equipo. Pero si, hermano, en nuestra iglesia hay divisiones, esto es de algo de tener sentido común. Si yo no puedo hablar a mi hermano porque tengo algún descontento, mucho menos lo voy a hacer con un incrédulo. Entonces el evangelismo ayuda a mantener la unidad en la iglesia, porque tenemos entonces una gran tarea y un gran trabajo que no se puede hacer uno solo. Esto debe ser el sentir de la iglesia, porque dice la esposa, ven. No lo dice el Espíritu Santo y los pastores, lo dice la esposa, que es la iglesia. Por último, hermanos, dice comentario: el evangelismo personal es provechoso porque proporciona al pastor muchos ayudantes. Y esto igual es una pregunta, hermanos, que nos debemos
hacer hincapié si de esta manera ayudamos a nuestro hermano, a nuestro pastor Almeida, si de esta manera nosotros ayudamos en el evangelismo. Esto no es tarea, hermanos, de los líderes, es de todos nosotros. Dice, no es que ellos tomen el púlpito, porque este no es el lugar de ellos. Ciertamente para algunos de nosotros no es nuestro lugar, sino que están listos para empeñarse en el trabajo señalado por el pastor. En otras palabras, hermanos, somos un equipo. Ciertamente el no tener un líder a veces puede traer anarquía en las iglesias, pero nosotros debemos procurar siempre vivir en unidad, hermanos, y tener un objetivo primordial también como iglesia. Podemos hacer muchas cosas materiales aquí en la iglesia y no es primordial. Y aquí lo primordial, hermano, es tener este sentir que tiene la iglesia, decir a todos, ven. ¿Cómo lo vamos a entender, hermanos? Este sentir estudiando mucho acerca de evangelismo. Allá la gente está perdida y nosotros podemos estar perdiendo el tiempo y peleando. Entonces, hermano, ese es el sentir de la iglesia. Ven. Ahora, para aquellos que todavía no han aceptado al Señor, esta es una invitación, hermanos, que debemos también hacer hincapié a aquellos familiares, amigos, compañeros. El Señor no hace acepción de personas, no excluye la invitación a todos, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, ancianos, de todas lenguas. La iglesia, hermanos, si nosotros nos preguntáramos, hoy en día está luchando la gente de que hay que incluir, hay que ser inclusivos a todos, cuando lo que están haciendo es haciendo más divisiones. Pero una de las instituciones que el Señor ha dejado y que es más inclusiva es la iglesia. Aquí, hermanos, venimos toda clase de pecadores. Aquí no debemos hacer discriminación de personas, porque el Señor hace la invitación a todos, ven. Y mucha gente, hay hermanos que pueden tener la actitud de discriminar a los incrédulos, y eso no es el espíritu del evangelismo, porque entonces estamos incluyendo. Entonces, hermanos, también hay que saber cómo invitar a las personas. Hoy en día hay muchas excusas. Quiero que un hermano me apoye con la lectura en el versículo, en el capítulo de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. El que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Ese debe ser el sentido de nosotros igual. Ahora, esta es una interacción que debemos tener con el Señor. Y en el versículo 17, que aquí estamos leyendo Apocalipsis, tenemos mucho de qué discernir, cómo invitar a las personas. Porque a veces podemos conocer de Biblia, pero a veces se nos puede dificultar cómo hacer una invitación. Y seamos sinceros, eso no se aprende de manual, eso es con práctica. Se tiene que perder miedo, hay que sufrir vergüenza, desprecio, humillación, pero eso es salir de la zona de confort. Entonces, hermanos, esta es una invitación general que el Señor siempre hace a todos los sedientos, dice Isaías capítulo 55. La pregunta es, hermanos, ¿quién puede venir al Señor? Dice aquí el texto, el que oye, el que presta atención. ¿Quién puede venir al Señor? También dice el que tiene sed, el que tiene necesidad. ¿Quién puede venir al Señor? Y recalca el último punto,
el que quiera. Este habla de voluntad, de deseo. El que quiera que venga al Señor. Otra pregunta que podemos hacer, personal, cada uno de nosotros. ¿Quieres saber cómo Dios ha obrado en tu corazón? Muchos pueden pensar, yo creo en el Señor, pero dice Santiago que también los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Eso es una señal igual, hermanos, de que no es creer así de manera vaga. Entonces, hermanos, aquí hay una pequeña lista de cómo nosotros podemos entender si realmente el Señor ha obrado en nuestro corazón. ¿Has escuchado? ¿Estás sediento de Dios y de la vida eterna? ¿Lo deseas? Entonces, ¿qué? Estas tres cosas debe, hermanos, discernir de nosotros. El que oye, el que tiene sed y el que quiere. No es obligatorio, pero el Señor, ¿qué dice? Hay que hacer algo. Que tomen el agua de la vida gratuitamente. No hay que hacer nada. No es por obra, no es porque me porte bien. Es el que quiera. Voy a mencionarles algunas excusas hoy en día, hermanos, que mucha gente les rebusca para no venir al Señor. Y quiero, hermanos, que recordemos nada más lo que dice, el que quiera. Pero mucha gente cambia esa palabra. Algunos dicen, yo no entiendo de la Biblia, de doctrina, de teología. Yo por eso no me acerco al Señor. Pero hermanos, esta invitación que hace el Señor no dice cualquiera que entienda, sino el que quiera. Así que para venir al Señor no hay que saber de Biblia. Bastante. Es el que quiera, no el que entienda. Otros dicen, no puedo arrepentirme de la manera que debo. Mi corazón se ha endurecido y ni siquiera puedo llorar por mis pecados o sentirme mal por ellos de la manera que debiera. Yo antes de venir al Señor, algunos ponen excusa de que hasta que yo siento. Pero la Biblia dice que no es el que siente, sino el que quiera. Además la Biblia dice que nosotros antes de venir al Señor estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando uno está sin Dios, no siente. Pero el Señor, ¿qué dice? El que quiera. Otra excusa que dice, no sé si puedo vivir una vida cristiana de la manera que puedo y que debo hacerlo. Porque no es fácil, ciertamente. Pero el Señor dice, no dice el que pueda. Y dice el Señor, el que quiera. No dice si entiendo, no dice si siento, no dice si puedo, sino el que quiera. Otros pueden dar quizás una falsa humildad y decir, no sé si soy digno de vivir una vida cristiana. Y la Biblia no dice que aquel que sea digno, sino que el que quiera. Entonces hoy en día muchas veces, hermanos, está la excusa. Y el obstáculo para venir al Señor es la excusa. No, en la Biblia no hay barrera, no hay algo que nos impida acercarnos a Jesús. No hay nada que nos acerque al Señor, sino, hermano, nuestra obstinada voluntad y nuestros malos deseos. Vamos a leer el pasaje, hermanos, que dice en Juan capítulo 3, la razón por que no aceptan algunas personas el amor de Dios.
Juan capítulo 3 versículo 18 dice el pecado imperdonable. La barrera por el cual a veces, hermanos, la gente no quiere ser salvo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y aquí revela que el hombre tiene responsabilidad. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Yo no quiero que me regañen. ¿Y por qué no quiero que me regañen? Porque mis obras son malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el último versículo concluye: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este texto, hermanos, muchos no lo quieren leer. Leen mucho el 16, amor, amor. Pero hermanos, ese amor, si nosotros lo rechazamos, tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La ira de Dios está sobre él, porque ha rechazado el regalo más precioso que nos puede dar Dios, que es su Hijo. Y lo dio incondicionalmente, porque dice que a su tiempo el Señor murió por todos nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. El Señor no esperó a que entendiéramos, el Señor no esperó a que sintiéramos, el Señor no esperó a que nosotros pudiéramos hacer algo por Él, porque nunca lo íbamos a hacer. Dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios, el Señor es el que nos busca. Hoy el que no ha aceptado al Señor, por medio de este mensaje, el Señor lo está buscando. El Señor puede estar usando circunstancias en su vida, el Señor los está invitando a venir. Y esto es lo que nosotros debemos revelar a todos aquellos que no han aceptado al Señor. Charles Spurgeon habla y concluye en este versículo 17 de Apocalipsis: es conveniente que esta gran invitación cierre el libro de Apocalipsis y la Biblia. Muy conveniente, esto es principal. Todos los profetas de la Biblia, todos los apóstoles de la Biblia, todas las advertencias de la Biblia, todas las promesas de la Biblia se reúnen y se enfocan en este rayo ardiente. Ven a Jesús, ven y toma el agua de la vida gratuitamente. Todo ese es el enfoque de la Biblia. Que vengamos a Jesús. Y hoy en día, hermanos, hay muchas cosas que en la Biblia la carne le desagrada. Venir a Jesús, porque ¿de qué leímos? Que nosotros no queremos que nuestras obras malas salgan a la luz, porque no queremos que sean reprendidas. ¿Y qué hacen muchos? Y la palabra, hermanos, sí la tienen: herejes, que alteran la Biblia por esta invitación. Dice el versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una advertencia clara, fuerte para todos nosotros. Y hoy en día, hermanos, hay muchos herejes que hacen estas cosas.
Si realmente entendieran las consecuencias de esto, más temor de Dios produciría en ellos, pero no las entienden, no las leen. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que hoy en día hacen esto y atraen millones de personas a su iglesia, condenando a la gente. Pero esto es porque también la gente no quiere escuchar la invitación que hace el Señor. Venga. Y es que para venir al Señor hay que dejar muchas cosas. Venir al Señor, hermano, no es fácil, pero estamos leyendo las grandes bendiciones que el Señor tiene preparado para sus hijos y las terribles cosas que están preparadas para aquellos que rehúsen creer en el unigénito Hijo de Dios. Y hermanos, los últimos versículos es el anhelo de alguien que está preparado para la venida de Cristo. El anhelo de la iglesia, el anhelo de todos los creyentes del mundo debe ser que el Señor regrese, que se acabe esto. Si mi anhelo es, en lo personal, terminar primero la universidad y luego venga Cristo, entonces no es mi anhelo. O que yo me case primero, o que yo tenga hijos, que yo tenga lo que mi carne y mis ojos deseen primero, para que luego venga Cristo, entonces ese no amo su venida. Eso es idolatría. Entonces, el anhelo de la iglesia es que el Señor venga. Dice también el versículo 21, ¿cómo concluye? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. La Biblia, hermano, concluye con una invitación general. Pero si nosotros, hermanos, creemos en nuestras obras, creemos en la ley de que nos puede salvar, entonces vamos a encontrar un gran contraste en lo que es la gracia de Dios. Y eso lo vemos, hermano, incluso cómo termina en el Antiguo Testamento. Les invito a que leamos Malaquías capítulo 4. Veamos, hermano, cómo concluye el Antiguo y Nuevo Pacto. Y es nuestra decisión, hermano, cómo debemos nosotros entonces querer terminar. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. No termina con una bendición. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo concluye, hermano, el Antiguo Testamento? Es terrible para aquel que no quiera venir al Señor. Entonces, repasemos, hermanos, como dice el versículo 21, la gracia o la maldición. ¿Qué creemos? La gracia. Y la gracia no, hermano, no debe ser algo que pensemos que no la podemos nosotros invitar a todo el mundo. Hoy en día hay muchas personas que se evitan incluso de hacer evangelismo porque hay un mal entendimiento de la gracia de Dios. Pero vamos a leer, hermanos, Tito capítulo 2, versículo 11. Se habla de la gracia de Dios, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, esto es algo, hermanos, que debemos subrayar en nuestra Biblia. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es algo, hermano, maravilloso, y no es excusa para aquellos que dicen que la Biblia solo es para algunos. La gracia sea para todos vosotros, dice el Señor. Amén. Les invito entonces, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a leer el versículo número 20 para concluir. Esto, hermano, es
el sentir de nosotros con respecto a la venida del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice, todos juntos, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, esperando que el estudio de esta mañana, hermanos, nos invite a estar más preparados con respecto